Bien, chicos, creo que están conectados ya la mayoría, ¿sí? Espero que sus compañeros, los que faltan, vayan incluyéndose, bueno, un poquito más adelante, ¿sí? Bien, chicos, lo primero que quería comentar con ustedes, primero agradecerles por su interés en la visita técnica que les había comentado. No sé si ya conversé con ustedes, hubo un cambio, ya no va a ser hacia Baños, hacia la mini central Río Verde Chico, sino que tuvimos una invitación de uno de los asistentes a visitar la central en la que él es gerente, que es la Palmira Nanegal, entonces la visita se va a hacer más bien hacia ese sector. Y les pido un minutito, una disculpa, chicos, perdón. Perdón, chicos, mil disculpas por la interrupción. Bueno, les venía diciendo que es más hacia este sector de Nanegal, la central es Palmira Nanegal, ¿sí? Entonces, chicos, recibí algunos correos de ustedes apuntándose para esta visita y pues justamente tenía un cupo para 30 asistentes y lo que decidí fue que justamente iba a tomar 15 personas de este paralelo y 15 personas del otro, como para dar oportunidad, ¿no es cierto?, a los dos paralelos que se inscriban. También, chicos, hubo, o más bien dicho, recibí correos en los que uno de ustedes me decía, por favor, profe, apúntele a tal, a tal, a tal persona. Les voy a pedir que me disculpen si es que era su intención apuntarse de esta manera, chicos. El compromiso era justamente que ustedes me escriban eh, precisamente garantizando, ¿no es cierto?, que tienen el interés por lo que les había comentado, que era un domingo primero y que coincide con un feriado. Entonces, no quisiera que uno de sus compañeros les comprometa y después ustedes por alguna razón no puedan asistir. Entonces, si, si optaron por esta manera, chicos, les pido mil disculpas. He tomado en consideración los nombres de las personas que me escribieron, ¿sí?, diciendo que tenían interés, hasta completar los 15 cupos de este paralelo, ¿sí? Tomé también, para que no se sientan perjudicados, las horas en las que me escribían tanto en Teams como en los correos, precisamente porque tuve más inscripciones de los cupos que tenía disponible, chicos. Entonces sí quería compartir con ustedes esto para que tengan en cuenta, ¿no es cierto?, las personas que en este caso estarían consideradas, ¿sí? Le tengo a Carla, le tengo a Alexander, a Emilio, a Andrés, a Iván, a Pablo, a Jefferson, a Jessica, a Esteban, a Valeria, a Daisy, a María, a Juan Sebastián, a Karen y a Nayel, ¿sí? A los demás chicos les pido mil disculpas, ¿sí? Pero como les decía, tenía cupo para 15 personas en este paralelo y pues los demás justamente me escribieron un poquito después, ¿sí? En el caso al menos de las últimas personas, creo que desde Tatiana, me parece que estuvieron en el correo de Alexander, pero como les comento, la idea era que ustedes se comprometan, ¿sí? El hecho de que uno de sus compañeros me escriba diciendo que les apunte, no me daba esa seguridad de que ustedes tuvieran algún interés, ¿no es cierto? En todo caso, chicos, a los demás, si es que alguno siente o ve que no va a poder asistir, pues les agradecería que nos comuniquen con tiempo, ¿no es cierto?, en vista de que sí tuvimos interés de algunos otros de sus compañeros para que puedan
apuntarse a la visita. ¿Sí? En todo caso, obviamente tendrán el orden de prioridad los chicos que están aquí apuntados en caso de que alguien no pueda asistir, ¿no es cierto? Igual si es que hay personas del otro paralelo que no puedan asistir, pues igual les comunicaré para que ustedes puedan asistir, chicos. Sí, lastimosamente el cupo era limitado, ¿sí? Justamente por la gerencia de la central. Y pues tengo a los otros 30 asistentes a la conferencia que les comentaba que van a asistir a la visita y por eso es que tengo este cupo para 30 estudiantes de llevar a la visita de la central, ¿sí? Entonces, chicos, nuevamente para que tomen en cuenta los que están apuntados a la visita y si se da el caso, porque puede pasar, ¿no es cierto? Que alguien ve que alguno de sus amigos no está incluido y desiste de ir, como les comentaba, por favor que me comente con tiempo a fin de notificarles a sus compañeros o preguntarles a quienes estuvieron interesados si les gustaría participar. Sí, de momento he tomado a las 15 personas que me escribieron, ¿no es cierto?, manifestando su interés con este orden de prioridad, ¿sí? Entonces, eso chicos, ¿sí? Espero nuevamente que no se cause algún tipo de conflicto. Y pues bueno, me gustaría tener cupo para llevarles a más de ustedes, incluso al curso completo si fuera el caso, pero en esta ocasión pues no es posible. Y pues a fin de que se pueda aprovechar de la mejor manera. Sí, nuevamente reiterarles que si hay alguien que ve que no va a poder asistir, obviamente con tiempo, porque tampoco podemos decirles a sus compañeros de un día para el otro que vengan, ¿no es cierto? Entonces, si ven que no van a poder asistir, me comentan y yo les comunicaría al resto de sus compañeros a ver si hay alguien que mantiene su interés, ¿no es cierto?, en asistir. Eso, chicos. Entonces, pues aquí está las personas que estarían. Si es que por error, ¿sí?, alguien se me pasó al otro curso, también que me comente, ¿no es cierto?, a fin de hacer los arreglos correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, entonces... eso sería con lo de la visita de campo que sí tenía que avisarles. Bien, entonces habíamos quedado, ¿no es cierto?, la clase anterior en el diseño del azul, ¿sí? Y ustedes justamente quedaron, ¿no es cierto?, como una tarea el realizar el dibujo del azul a mano. La idea era que obviamente me la presenten y más bien, podríamos dejarlo para la siguiente clase, ¿no es cierto?, que me lo presenten a mano. Y si por alguna razón esto se va alargando, entonces también, por si acaso, les voy a habilitar una pestaña en el aula virtual para que suban su trabajo escaneado, ¿sí? Por cualquier razón, para tener el trabajo escaneado también en el aula virtual y que ustedes puedan tener su calificación, ¿sí? Si no, pues lo recibiremos la próxima semana. Entonces, chicos, vamos a continuar más o menos donde nos quedamos. Y lo que nos correspondería en este caso es el diseño del cuenco disipado. Vamos a cambiar brevemente de dispositivo para poder continuar con nuestro diseño, ¿sí? Bien, chicos, entonces estoy en el otro dispositivo. No sé si hay algún eco. Bien, creo que no. Bien, chicos, entonces voy a compartirles un OneNote para que continuemos en donde nos habíamos quedado, ¿cierto? Y pues lo que nos corresponde en este momento es iniciar con el diseño del cuenco disipado, ¿sí? Bien, chicos, entonces
perfil de nuestro azul. Yo sé que no tenemos una de las curvaturas, ¿no es cierto? Únicamente estamos con la parte superior de la curvatura. Y ahora lo que vamos a diseñar es justamente este cuenco disipador que estoy ubicando aquí. ¿Sí? Para esto, nosotros vamos a tener aquí, bueno, de momento lo tenemos así, ¿no es cierto? Y esta altura la habíamos diseñado nosotros considerando el valor de P sub 1, ¿no es cierto? Y también la altura de la reja. Entonces aquí tenemos el P sub 1 más la altura de la reja más HR, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que conocemos como la altura del azul? Lo voy a poner por acá. ¿Sí? La altura del azul igual a P sub 1 más HR, ¿sí? Entonces, estamos hasta ahí en este caso, ¿no es cierto? Con nuestro diseño, tenemos el azul, hemos trazado el perfil y justamente nos faltaría esta parte de aquí, ¿no es cierto? Esta curvatura que sí la vamos a realizar, pero justamente hacia el final, porque necesitamos conocer las dimensiones, en este caso eh, del cuenco disipador, para que nosotros podamos terminar de definir el perfil de nuestro azul. ¿Sí? De momento habíamos trazado el perfil justamente hasta este valor, ¿no es cierto? P sub 1 más HR, que si no me equivoco es 1,80. ¿Verdad, chicos? Sí. Ya, perfecto. Entonces lo voy a colocar por aquí, ¿no es cierto? El H del azul igual a 1,80. 1,80 metros. Bien, chicos, entonces, como les decía, ahora tenemos que determinar un calado al pie, ¿no es cierto? ¿Cómo es que tenemos nosotros esto? Tenemos el flujo, ¿no es cierto?, del agua que se pega a la lámina, tenemos el calado contraído y tenemos el salto hidráulico que debería, ¿no es cierto?, coincidir. Aquí tenemos el calado contraído, nuestro Y sub 1, y tenemos el conjugado Y sub 2, que para nuestro caso tendría que ser aproximadamente igual al Y de la máxima crecida, ¿sí? O al Y del diseño que estamos colocando nosotros en el azul, ¿sí? O al Y de máxima crecida, es decir, al calado que tendríamos nosotros con el caudal máximo, ¿sí? Entonces, para iniciar nuestro cálculo, chicos, les voy a pedir que justamente calculemos este valor del Y máximo utilizando nuestra ecuación de Manning y el caudal de máxima crecida, ¿sí? Es decir, que tendríamos aquí el caudal igual al área dividido por el número de Manning por el radio hidráulico a la 2/3 y la pendiente del río a la 1/2. ¿Sí? ¿Qué información teníamos? Recordemos un poquito, si es que por ahí me equivoco, chicos, porque lo voy a decir de memoria, y cuentan 0,025 era nuestra pendiente en el río, ¿no es cierto? 0,025. Teníamos el ancho del río, que eran 6 metros. Teníamos el número de Manning, que era 0,03. ¿Sí? Y pues lo que nos interesa encontrar es el calado máximo, considerando el caudal máximo, ¿no es cierto? Que era 70 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, chicos, por favor, me cuentan qué valor obtienen ustedes para el Y máximo, ¿no es cierto? Este Y del caudal de 70 metros cúbicos por segundo.
El Y máximo me salió 1.97 Inc. 1,97, perfecto. Entonces lo anotamos. Y máximo igual a 1,97. ¿Sí? Bien, chicos, entonces este es el caudal, ¿no es cierto?, que circula en el río, ¿no es cierto?, nuestro aproximado, en condiciones, ¿no es cierto?, del tránsito de esta máxima crecida, y ese debería ser más o menos, ¿no es cierto?, el calado que nosotros debemos considerar para el diseño de nuestro cuenco disipador, ¿sí? Entonces nosotros debemos ver si ahora, ya calculando con la ecuación de energía, obtener este valor del Y2, ¿no es cierto? Y lo comparamos con el Y máximo para ver qué resultados obtenemos, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a hacer el análisis de nuestra ecuación de energía, ¿sí? Muy similar a lo que habíamos hecho en el derripiador. Entonces, por este lado, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener la sección 0, la voy a poner aquí ya que mi dibujo estaba muy cerca, ¿no es cierto?, del título. Como ya habíamos visto, tenemos nuestra sección 1, ¿no es cierto? Y aquí es en donde vamos a hacer nuestra ecuación de energía, ¿no es cierto? Por un lado, en el río, vamos a tener, pues, este valor del calado, ¿no es cierto? Que va a ser la altura del azud, ¿no es cierto? Y lo que nos falta calcular, perdón, chicos, es este valor de la aproximación, ¿no es cierto?, al vertedero. Entonces tenemos la altura del azud y necesitamos calcular justamente la aproximación a nuestro vertedero, este valor de H. Para esto, pues justamente vamos a utilizar, no, perdón, chicos, esto ya lo calculamos, ¿no es cierto? Ya tenemos el valor de la velocidad, ¿no es cierto?, de HA y de la velocidad. Tenemos también la carga sobre el vertedero. Perdón, chicos, que esto ya lo habíamos calculado. El valor de H, si por favor me recuerdan cuál era este valor de H que calculamos para el diseño de nuestro azul. Este lo calculamos con el caudal de diseño del azud, ¿no es cierto?, que eran los 2/3 del caudal máximo. Lo dividimos para el valor de M, que era 2 metros, este coeficiente de descarga del vertedero tipo Krieger, para el metro del ancho del río, y lo habíamos elevado a la 2/3, chicos. ¿Me cuentan, por favor, cuál era este valor de H que calculamos? 2.47 Inc. 2,47, perfecto. Entonces, el valor de H, lo voy a apuntar aquí, es 2,47. ¿Sí? Entonces, con esto sí, podemos hacer nosotros nuestra ecuación de energía, ¿no es cierto? También habíamos calculado B sub A. No sé si me confirman, chicos. Yo tengo aquí 1,78. B sub A. La velocidad de aproximación. También la calculamos en el diseño del azul. Creo que es 1,81. 1,81. Perfecto, chicos. Sí, prefiero trabajar con los valores que tienen ustedes del cálculo, porque siempre suelen variar un poquito, ¿sí? Bien, chicos, entonces en la parte 0, ¿no es cierto?, en nuestras aguas arriba del azul, lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, es la carga de posición más la carga de presión, que como tenemos presión atmosférica, ¿no es cierto?, ya no consideramos, sería el valor de Z, Z sub 0. Tendríamos el P sub 0 sobre el peso específico, más esta velocidad, no le voy a poner 0, le voy a poner directamente A al cuadrado dividido para 2 veces la gravedad. Y del otro lado tendríamos Z1, igual, ¿no es cierto?, más P sub 1 sobre gamma, sobre el peso específico,
y más la carga de velocidad en 1, ¿sí? Entonces, como ya habíamos anticipado, tenemos presión atmosférica, ¿no es cierto? Las presiones nos desaparecen. El Z sub 0, ¿no es cierto? En este caso va a estar dado justamente por el P sub 1, ¿cierto? Más HR, o la altura de la sub, que ya habíamos puesto, más el valor de H, que es la carga de agua sobre el vertedero, y más la velocidad A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que también ya la teníamos por ahí calculada, ¿no es cierto? En el otro lado, Z1 sería nuestro calado 1, que es lo que nos interesa calcular, más la velocidad 1 al cuadrado, que podemos expresar en función del caudal de diseño de la SUD, en este caso, ¿sí? Entonces, tendríamos esta velocidad de la SUD, ¿no es cierto? Más bien dicho, el caudal de diseño de la SUD al cuadrado dividido para el área, ¿no es cierto? Que esto sería la velocidad. El área sería el B sub R por Y1 igual los 2 elevados al cuadrado y multiplicado por 1 sobre 2 veces la gravedad, ¿sí? Entonces, chicos, por favor me cuentan qué valores obtienen ustedes para este calado 1. Recuerden que es el calado contraído, el que tendríamos nosotros al pie, ¿no es cierto? Este Y sub 1. Y si obtienen más de un valor positivo, pues tomamos el valor más pequeño porque debe corresponder al calado supercrítico.
Inge, me salió 0.93. 0.93. Ok. Voy a anotar aquí 0.93 metros, ¿sí? ¿No tuvimos otra respuesta positiva? Me salió también 4.27 y menos 0.77. Ok, 4.27. Entonces, sí, efectivamente el 0.93 debería corresponder, ¿no es cierto?, al calado supercrítico. Bien, con este calado, chicos, vamos a calcular primero algunas características, ¿no es cierto?, que las vamos a ir utilizando ya en la ecuación del calado conjugado. Entonces, lo primero es que vamos a calcular la velocidad 1, ¿no es cierto?, y el FRUD 1, ¿sí? Me cuentan, chicos, por favor, los valores que vayan obteniendo. Tenemos la velocidad 1, ¿no es cierto?, que en este caso ya sería nuestro caudal. El de diseño de la SUD, ¿sí? Dividido para el ancho del río y el calado 1, ¿sí? Me cuentan qué velocidad obtienen ustedes. Y también calculemos el número de FRUD, ¿no es cierto? El número de FRUD 1, que lo vamos a utilizar también. Y este sería justamente la velocidad 1 dividido para la raíz de la gravedad por el 1, ¿sí? Para esta ecuación, porque estamos suponiendo como hipótesis de diseño que nuestras secciones son rectangulares. De lo contrario, tendríamos que aplicar otro tipo de ecuaciones. ¿Sí? Me cuentan, chicos, los valores que obtienen para la velocidad 1 y para el número de FRUD 1, por favor. Profe, para la velocidad 1 me salió 8,36. 8.36, muy bien. ¿Y el número de FRUD? Y el número de FRUD 277. 2.77. 2.77. Entonces, comprobamos, ¿no es cierto?, que estamos en el calado supercrítico, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora a calcular el calado conjugado, ¿cierto? Recordemos la ecuación Y2, la ecuación de Belanger, ¿no es cierto? Y2 sobre Y1, que va a ser igual a 1/2 de la raíz de 1 más 8 veces el número de FRUD 1, no se olviden que es al cuadrado, y esto menos 1, ¿sí? Me cuentan todos qué valor obtienen para el calado conjugado, ¿sí? Sale 3.2, Inge. 3.2. 3.2 metros, ¿no es cierto? Entonces, chicos, veamos, ¿qué era lo que obtuvimos nosotros para el calado? ¿No es cierto? El Y máximo es 1.97, ¿sí? Lo estoy marcando aquí, tenemos el 1.97 y lo que obtuvimos son 3.20, ¿no es cierto? Prácticamente 1,20 y pico, ¿no es cierto? 1,23 más de lo que nosotros tendríamos, ¿no es cierto?, de nivel normal en el río, en este caso, ¿no es cierto? Porque justamente para que esto funcione adecuadamente, para que nuestro cuenco funcione adecuadamente, el calado conjugado debe ser aproximadamente igual al calado máximo. De hecho, si es un poco menor, es mejor porque debemos garantizar que el resalto se quede en nuestro cuenco disipador, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento, chicos? Nosotros tenemos que profundizar nuestro cuenco. Voy a graficar más acá abajo, que si no esto se va a ver muy amontonado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que tenemos nuestro azud aquí, ¿sí? Y tenemos que profundizarnos. ¿Sí? Nos vamos a profundizar. Y después tendremos nuestro zampeado por aquí, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el nivel del río y debería coincidir más o menos igual por acá, ¿sí? Si algo no se entiende del esquema, chicos, me cuentan de tal manera que nosotros lleguemos con el flujo, tengamos nuestro calado contraído al pie y con el resalto hidráulico alcancemos el valor del Y máximo. ¿Sí? Perdón, chicos, que estoy un poco torpe utilizando el. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es justamente esta profundización, chicos, ¿sí? ¿A qué va a ser igual nuestra profundización? Pues para nuestra primera aproximación, nosotros vamos a restar la diferencia, ¿no es cierto? Del Y2, ¿no es cierto? Este escalón que nosotros vamos a poner aquí, este escalón, lo vamos a llamar S, ¿sí? Que tiene que ser igual al Y2 menos el Y máximo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Nos vamos a profundizar y entonces vamos a considerar nuevamente la ecuación de energía, ¿sí? Entonces, en este caso ya teníamos el valor antes de seguir dibujando, chicos, ¿no es cierto? Ya habíamos visto que la diferencia, igual la estoy diciendo de memoria, me cuentan, chicos, si estoy equivocada, sería algo así como 1.23 metros, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos profundizarnos en este caso para, pues, conseguir, ¿no es cierto?, tener ese nivel en el río, ¿sí? Entonces, vamos con 1.23, que es lo que nos vamos a profundizar para ver si con esta profundización ya logramos entregar, ¿no es cierto?, a nivel el calado. Entonces, como les decía, tenemos que volver a evaluar nuestra ecuación de energía, ¿sí? Pero ahora nuestro nivel de referencia, recuerden que nos hemos profundizado, más bien lo voy a poner con otro color para que se note. Nuestro nivel de referencia está aquí, ¿sí? Este es nuestro nivel de referencia. Y aquí, entonces, tenemos un valor, ¿no es cierto?, que vendría a ser el 1.23, ¿sí? Este valor de S. Vamos a tener también la altura del azud, ¿sí? La altura del azud, más o menos hasta aquí. Y vamos a tener el valor de H, de la carga sobre el vertedero, por un lado. Y del otro lado, pues vamos a tener lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a tener nuestro calado 1, ¿sí? El calado 1 y tendremos también la carga de velocidad. Entonces, ¿cómo queda planteada nuestra ecuación de energía para volver a evaluar? En este caso nos toca volver a evaluar el calado 1, ¿sí? Ya que hemos cambiado algunas consideraciones, pues nos quedaría S más, que todo esto sería Z, más la altura del azud, más H, la carga sobre el vertedero, más la velocidad de aproximación al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y esto que va a ser igual al calado 1 más la velocidad 1 al cuadrado, ¿no es cierto? El caudal de diseño del azud al cuadrado sobre el ancho del río por el calado 1, esto al cuadrado, los dos términos, y multiplicado por 1 sobre 2 veces la gravedad, chicos. Entonces, me cuentan, por favor, con esta modificación, ¿qué valor obtienen ustedes para el calado 1?
Inge me dio 0.795. Ya cero. 0.8. Muy bien. Sí, tomémosle el 0.8. Bien, entonces tenemos el nuevo calado, ¿no es cierto? El calado 1, que como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Es diferente del que obtuvimos la primera vez, es más pequeño, ¿sí? Entonces vamos a ver qué ocurre con el calado conjugado en este caso, ¿no es cierto? Para ello, no se olviden, necesitamos la velocidad 1, que me contarán ustedes qué valor obtienen. También el número de Froude 1. Y el calado 2, ¿no es cierto? El conjugado, vamos a ver cómo nos va, ¿no es cierto? En este caso, con esta profundización que estamos haciendo, igual sería el 1/2, ¿no es cierto? De la raíz de 1 más 8 veces el número de Froude 1 al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces me cuentan, chicos, la información que obtienen ustedes y ver si con esta profundización ya... ¿sí? Y la velocidad me quedó 9.72. El número de 9.72, ok. El número de Froude 3.47 y el Y2 3.55. Y tenemos 3.55, ¿cierto? Este es el número que nos interesa. Bueno, primero nos damos cuenta que al disminuir el calado, ¿no es cierto? A los 0.80 la velocidad aumentó, el número de Froude también. Y también vemos que aumenta ligeramente, ¿no es cierto? Nuestro Y2. Teníamos 3.20, ahora tenemos 3.55, ¿sí? Eso quiere decir que debemos volvernos a profundizar. Y como ustedes pueden ver, chicos, a veces esta profundización, ¿no es cierto? No coincide justamente con la diferencia, ¿no es cierto? Para empezar nuestro diseño, que ustedes puedan mirar, teníamos que hacerlo de esta manera. Entonces podemos afectarle por un factor. En este caso, chicos, si nosotros hacemos este S nuevamente, ¿no es cierto? Que ven que ya se vuelve un proceso iterativo, ¿no es cierto? En este caso, S tendría que ser nuestro valor del 3.55, ¿no es cierto? Este nuevo Y2 menos el valor del Y máximo, ¿no es cierto? Que en este caso nos daría, pues, 25 centímetros más, ¿no es cierto? No, perdón, 35 centímetros más, ¿sí? Entonces ya no tendríamos el 1.23 como tuvimos hace un momento, que lo estoy quizás diciendo de memoria, ¿no es cierto? Tenemos el 1.23, sino que tenemos que aumentarle estos 35 centímetros más, ¿no es cierto? Con lo que nos daría 1.58, ¿sí? Entonces, propiamente este valor, este nuevo valor sería de 1.58, ¿sí? Entonces, 1.58 metros. Entonces, para acelerar un poquito la convergencia, nosotros podríamos aumentarle un poquito, ¿sí? En lugar del 1.58, por ejemplo, probar con un 1.70 de profundización, ¿sí? Veamos si estoy medio adivinando bien. Ustedes podrían, ¿no es cierto?, volver a hacerlo con el 1.58 o probar quizás otro valor, quizás el 2, ¿no es cierto?, los 2 metros. Y aquí sí se puede hacer un valor o un trabajo de optimización. ¿Sí? Yo les propongo que veamos qué nos pasa con el 1.70, a ver si ya conseguimos que converja.
Y pues me cuentan, chicos, ya directamente los valores que obtienen en este caso, ¿sí? No se olviden que tenemos que volver a plantear, ¿no es cierto? Es como volver a hacerlo. Estamos profundizándonos nuevamente, ¿no es cierto? Ya no 1,23, sino 1,70 metros, ¿sí? 1,70 metros. Y nuevamente tendríamos, ¿no es cierto? S más H de la sud más H más la velocidad A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad en aguas arriba de la sud, y por el otro lado el calado 1, que es lo que nos interesa calcular. ¿Sí, chicos? Entonces me cuentan, por favor, los valores que obtienen. Espero que con esto ya consigamos, ¿no es cierto?, llegar a nuestro resalto estable o sumergido, que es lo que nos garantizaría que tengamos un buen funcionamiento del cuenco. ¿Sí? Entonces, chicos, me cuentan, por favor. Voy a poner aquí nuevamente el Y1. B1, el número de Freud 1, y por este lado voy a poner el Y2, ¿sí? Si lo hacemos con el 1,70. Si no, y alguien pues quiere irse más allá, por ejemplo, probar con los suspensores, cuentas, eso como eh, Inge, en el Y1 me dio 0,75, pero 0,75. ajá, con el 1,70 me dio un 0,75. La velocidad me ¿Ok? dio 10,29. El, ¿Ok? el Fruit me dio 3,78.
Y 378, muy bien. el Y2 de 368. Oh, no nos alcanzó, ¿eh? Bueno, vemos que aquí todavía no nos alcanza con el 1,70. ¿Sí, chicos? ¿Alguien se animó a hacer con los 2 metros? Muchas gracias, Joel. Vemos que el Y2 es 375.
Joel me dice aquí que tenemos un Y1 de 0,73, una velocidad de 10,65, el número de Fru de 3,98 y el Y2 todavía está en 3,75. Qué extraño que no nos converja, chicos. Yo ya lo tenía convergido con el 1,70. Puede ser que por ahí haya cometido yo algún error, pero no nos está convergiendo todavía, ¿sí? Según lo que me comenta aquí Joel, siento que también lo voy a anotar. Tendríamos 0,73. Velocidad de 10,60. El número de Fru de 3,90. Y el calado 2, que es 3,75, que todavía estamos por arriba, ¿no es cierto?, de lo que teníamos en la sección anterior, ¿no es cierto?, con la profundización menor, ¿no es cierto? Entonces tenemos ya 2 metros. Vamos a hacer la comprobación, el 3,75, ¿no es cierto?, nos hemos profundizado. Y tenemos el calado, perdón chicos, que aquí creo que estoy haciendo mal la comprobación, por eso es que no nos sale. No, tenemos el calado de 1,20, el calado máximo, lo tenía por acá. El calado máximo es 1,97, chicos. Sí, perdón, lo estoy haciendo mal la comprobación, es mi error, ¿no es cierto? El 1,97 más los 2 metros, ya tenemos 3,97, ¿no es cierto? Esto es en realidad lo que debíamos chequear. Perdón, chicos, fue aquí mi confusión. ¿Sí? ¿No es cierto? Para revisar si ya estamos adecuadamente con esta profundización, lo que debemos revisar, perdón, lo moví mal. Lo que debemos revisar es que justamente este valor, ¿no es cierto? Este S que nos estamos profundizando aquí, más el calado máximo, ¿no es cierto?, más el Y máximo, sea igual al calado 2 en este caso, ¿no es cierto? Aquí tenemos S, y esto tiene que ser aproximadamente igual al calado 2. Este fue mi error, chicos, de la comprobación. Lo estaba comprobando con el valor anterior. Ese era mi error, perdón. Entonces, aquí ya tenemos un S de 2 metros, ¿no es cierto?, más el Y máximo, que es 1,97. Entonces, con esto ya tenemos, voy acá, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí la comprobación. S más el Y máximo, que vendrían a ser los 2 metros para este último caso, más el 1,97. Ya tenemos este valor de 3,97, ¿no es cierto? Y este valor es mayor que los 3,75 que acabamos de calcular nosotros, ¿sí? Entonces, con esto sí ya podemos dar por validado este valor de S de 2, ¿sí? De hecho, creo que también nos cumplió en el anterior, que ya les digo, estaba haciendo yo mal la comprobación, ¿verdad? Entonces, si tenemos el 1,70 más 1,97, pues pensaría yo, ¿no es cierto?, nos da cerca de 3,70, estaríamos por ahí, ¿no es cierto?, en el límite. Creo que más bien estaba bien, ¿no es cierto?, este valor de los 2 metros en este caso, ¿sí?, que nos cumple ya con sumergiendo incluso el resalto hidráulico, ¿sí? Entonces, chicos, ustedes ven que tenemos ya nuestras dimensiones, ¿no es cierto? Tenemos que profundizarnos 2 metros, que sí parece una longitud excesiva, ¿no es cierto? Tenemos que profundizarnos 2 metros, en este caso aquí, para poder cumplir con este requerimiento de entregar o de mantener el resalto hidráulico aquí en nuestro cuenco disipador, ¿sí? Entonces, lo que nos faltaría es calcular la longitud y aquí, como ven, tenemos que primero alargar, ¿no es cierto?, esta profundidad de la SUD, estos 2 metros más, y tenemos que darles la curvatura, ¿sí? Entonces, para esta curvatura, chicos, nosotros tenemos un ábaco que se los voy a copiar de momento aquí en el OneNote y que también lo tengo que compartir con ustedes.
para que lo puedan mirar. Sí, no sé si ya apareció. Entonces, aquí está este ábaco. ¿Sí? No sé si se alcanza a divisar bien. Voy a ver si lo hago un poquito más grande. Este ábaco es del Bureau of Reclamation, ¿sí? De diseño de presas pequeñas. Y justamente ustedes pueden ver que en las abscisas tenemos el número de FRUT 1, ¿sí? Es el número de FRUT del calado contraído que nosotros acabamos de calcular. Y por otro lado tenemos esta relación. Miren, es el radio de curvatura con el que vamos a unir, ¿no es cierto? Con el que se le da esta doble curvatura con la que ustedes me han visto graficar el azul. Este es el radio con el que nosotros empalmamos la otra sección que ustedes ya habían diseñado, ¿no es cierto? Con las coordenadas. Entonces, para esto, chicos, necesitamos, como les decía, el número de FRUT 1, que también ya lo habíamos calculado acá. Sí, es el 398. Entonces, este está muy cerquita, veamos un color vistoso, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tal pulso tengo. Bueno, estaría pegado al número 4, casi, ¿verdad? No, más o menos. Chicos, seguro que ustedes lo pueden hacer mejor. Ya les voy a compartir esta imagen. Voy a ver si se las puedo pasar por el chat de Teams para que la tengan. Veamos si se las paso por el chat para que la tengan. Ustedes también puedan trabajar. Me confirman, chicos, si la recibieron. Se las acabo de compartir en el chat. Sí, para que ustedes puedan trabajar. Y bueno, también aquí, ¿no es cierto? Intentar verlo, que me cuenten cuál sería el valor que ustedes consideran que tenemos de esta relación, que es el radio. La voy a copiar acá. ¿Sí? Es el radio sobre el D1, es como le llama el Bureau of Reclamation al calado 1. ¿Sí? Voy a mantener nuestra nomenclatura más la velocidad 1, como ustedes ven al cuadrado, dividida para 2 veces la gravedad. Entonces es el calado 1 más la carga de velocidad en 1, ¿no es cierto?, del contraído. Y este valor de R, ¿no es cierto?, lo podemos calcular, ¿sí? A partir de esta información que nosotros tenemos aquí, voy a ver igual qué tal pulso tengo, chicos. Si no, ustedes, por favor, descárguense la gráfica y obténganla ustedes también. Sí, me cuentan más o menos con mi pulso un poco chueco, me da algo así como 0.45. Pero ustedes pueden obtener, ¿no es cierto?, un valor un poco más real, ¿no es cierto? Quizás no es 45, quizás es algo más. Pero justamente con esta información, más la información que ya tenemos, el calado 1 y la carga de velocidad, pues ya podemos calcular este radio, ¿sí? Entonces, chicos, por favor me cuentan cuál sería este valor que obtienen ustedes para el radio de esta curvatura, ¿sí? Es esta curvatura de aquí, ¿no es cierto? Este empalme que estamos calculando el radio. Y bueno, como ustedes observan aquí, es el radio mínimo, ¿sí? Igual lo podemos aproximar a una dimensión constructiva, ¿sí? Pero lo mínimo que nosotros necesitamos para hacer este empalme, ¿no es cierto? Y no tener problemas es el valor que obtendremos nosotros aquí con este cálculo del radio. Ok, ya que estamos por aquí, voy a aprovechar para compartir con ustedes otras figuras que había quedado en pasárselas. Me comentan si quizás hay algún problema en las imágenes del chat. Pero ahorita estoy compartiendo con ustedes también las gráficas para el azul.
Muy bien, Sebastián me dice que ha obtenido un radio de 2,93. Sebastián, ¿utilizaste la misma información? Henry también me dice 3 metros, ¿no es cierto? Entonces yo creo que justamente podríamos quedar con esta dimensión constructiva, ¿no es cierto? De los 3 metros. Y que Sebastián también me comenta 2,93 y aproximado podría ser los 3 metros de este radio de empalme. ¿Sí, chicos? Entonces, justamente nosotros tenemos que unir estas dos curvaturas, ¿no es cierto? La de la SUD, que ya habíamos visto, que se las voy a poner aquí también. Yo le había dado una forma aproximada, ¿no es cierto? La voy a copiar al OneNote para no estar cambiándonos de la aplicación en este momento. Sí, aquí tenemos la forma más o menos aproximada de la SUD, que obviamente en este caso yo la hice exagerada hasta el -10, pero, ¿no es cierto? Por aquí más o menos ustedes ya podrían empalmar con este radio de 3 metros, ¿no es cierto? Se podría empalmar el azul y entonces tendría esa forma que me han visto graficar de este elemento. ¿Sí? Bueno, más o menos sigo estando bastante chueca. Entonces aquí tendríamos este radio de 3 metros. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, duda o inquietud, chicos. Bien, lo que nos queda por diseñar, chicos, en este caso es la longitud del resalto hidráulico. ¿Sí? Y como habíamos visto, ¿no es cierto? Teníamos alguna ecuación característica en nuestro caso. ¿Sí? Ustedes propusieron algunas alternativas. Entonces, por favor, chicos, les voy a pedir que calculemos el resalto hidráulico según el criterio de cada uno de ustedes con las ecuaciones y me cuenten cuál sería esta longitud que vendría a ser la longitud de nuestro cuenco disipador y me comenten cuál es la ecuación que estarían utilizando en este caso. ¿Sí?
Bien, chicos, ¿tenemos quizás alguna longitud de resalto ya? Me salió 1598. 15.98. ¿Qué ecuación utilizaste? La de Pablo. Muy bien, 1598 con Pavlovsky, ¿sí? Bien, chicos, recuerden que esto nuevamente es una longitud mínima, ¿no es cierto? En este caso podemos aproximarla a una dimensión constructiva, que bien pueden ser los 16 metros, ¿no es cierto? Muy cerradito. O podríamos ponerles algún adicional, ¿no es cierto? Quizás 17 metros, 18 metros. Esto ya es en función del criterio del diseñador. Esta longitud sí la podemos aproximar a una constructiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a ponerle unos 17 metros, ¿sí? Y entonces, con esto estaríamos finalizando lo que es el cuenco disipador y lo que nos queda en este caso es, primero, el tema del zampeado, chicos, ¿sí? Que justamente al final del cuenco disipador, ¿sí? Tenemos como una especie de bloquecito que se coloca aquí. Y esto normalmente tiene una inclinación de 45 grados, ¿sí? Y es justamente, pues, la distancia, ¿no es cierto?, de este profundizamiento S, que se une a 45 grados, ¿sí? Esto es la distancia S, que en realidad en el gráfico se ve muy pequeñito, ¿no es cierto? Pero esto vendría a ser S, ¿no es cierto?, que lo empalmamos a 45 grados, ¿no es cierto? También calculando un poquito la distancia que tenemos con la longitud del resalto, ¿sí? Aquí al pie, chicos, ¿qué es lo que vamos a diseñar en este momento? Es el enrocado, ¿sí? Por eso también en el chat les puse una gráfica más, que es la que vamos a usar en este momento. Entonces vamos a colocar el enrocado. Y como criterio de diseño, chicos, la profundidad del enrocado debería ser al menos 1.5 metros, ¿sí? Es decir, que las filas de las rocas, el diámetro es lo que vamos a calcular en este momento, ¿sí? Dependerán justamente de si cumplimos con este 1.5 metros, ¿sí? Al menos se deben colocar 2 filas de rocas, como le estoy graficando yo aquí en este momento, pero si con el diámetro que necesitamos, las 2 filas no nos dan el 1.5 metros, pues tendremos que colocar una fila adicional, ¿sí? Y este 1.5 metros es lo mínimo que deberíamos poner, es decir, que podríamos alcanzar una profundidad mayor, ¿sí? Déjenme revisar un momentito, chicos, que tengo alguno de ustedes. ¿Puso algo? Bien, creo que no. Bueno, por favor, chicos, no se olviden que en el chat les estoy compartiendo algunas gráficas que justamente nos ayudan, en este caso, para el diseño, ¿sí? Voy a copiar, entonces, en el OneNote esta gráfica, ¿sí? Que van a ver que es muy sencilla de utilizar. El único inconveniente que tenemos en este momento es que no está en unidades del SI, ¿sí? Está en pies y en libras, ¿sí? En pulgadas incluso. No sé si ya se puede observar, creo que no todavía. Veo que se está cargando recién. Ya lo tenemos ahí, ¿sí? Creo que se ve en la pantalla completa, ¿no es cierto?, en este momento. Entonces, chicos, justamente para el cálculo del diámetro del enrocado vamos a utilizar esta ecuación, ¿sí? Entonces, por un lado, ustedes pueden ver en las abscisas, tenemos la velocidad del fondo, ¿sí? La velocidad del río. Esta es la velocidad que corresponde al caudal que tendríamos, o al calado, perdón, que tenemos en el río, es decir, al Y máximo, ¿sí? Entonces, esta velocidad que creo que no la hemos calculado aún, o si la tenemos calculada, pues mejor me la cuentan, ¿sí? Pero tienen que estar en pies por segundo, ¿sí? En pies sobre segundo. Entonces, miren ustedes que tenemos una zona, ¿no es cierto? Tenemos esta curva que por un lado nos dice que vamos a tener un desempeño adecuado, ¿no es cierto? Aquí ya tendríamos una zona de falla. Entonces, de igual manera, ¿no es cierto?, este diámetro sería el mínimo que nosotros deberíamos utilizar. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la velocidad en el fondo, la velocidad del caudal máximo,
¿sí? Que les voy a pedir que por favor me ayuden a calcular y me la cuenten. Trazamos la vertical hasta la curva y entonces nos vamos horizontalmente hacia esta zona donde dice el diámetro de la piedra, que en este caso está en pulgadas, ¿sí? Y por el otro lado, si nos vamos aquí, nos da peso, ¿sí? En este caso no vamos a trabajar con el peso, sino con el diámetro de la roca que nosotros deberíamos colocar en este enrocado. Entonces, chicos, por favor, me cuentan cuál es la velocidad que corresponde a este Y máximo. Sí, le voy a poner la velocidad máxima. Esto es en el río, ¿sí? Voy a poner entre paréntesis en el río, ¿sí? Inge, ¿Sí? me perdí, no sé cómo encontrar la velocidad máxima, o sea, con esa tabla, no le cacho. Ah, no, o sea, no nos ayuda la velocidad máxima con la tabla, la tenemos que calcular. Entonces recuerden que nosotros tenemos el Y máximo, voy a poner por aquí. Esto sería el caudal máximo dividido para el Y máximo que ya calculamos y para el ancho del río, ¿sí? Entonces, en realidad, aquí tenemos los 70 metros cúbicos por segundo, dividido para el Y máximo, que si no me equivoco era 1,97, y el ancho del río, que eran 6 metros. Ya, gracias. Sí, tranquilos. Igual creo que por ahí yo no lo expliqué muy bien con la tabla, ¿no es cierto? Pero valía la pena la pregunta. Entonces me cuentan qué valor obtienen ustedes para esta velocidad máxima, que en este caso la estaríamos obteniendo en metros sobre segundo y tendremos que transformar a pies sobre segundo. La velocidad me dio 19,43. 19,43, perfecto. 19,43 metros sobre segundos, ¿sí? La transformamos, chicos, Ah, por no, favor, no, a eso ya pies. estaba en pies. Al 19,43 está transformado ya a pies. Ajá, sí, la velocidad en metros sobre segundo me dio 5,92. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, pongámoslo igual. Sí, 5,92
92. Esto 19.43, ¿sí? Y en este caso estamos con una velocidad un poco alta, ¿eh? De hecho, estamos fuera de esta tabla. Me resulta un poco extraño. Déjenme revisar mis cálculos, chicos. Yo tengo una velocidad en metros sobre segundos de 2. Podemos revisar. Déjenme revisar igual con la información que tenemos nosotros aquí. Tenemos los 70 dividido para 6 y para el 1,97. Pues sí, nos da 5,92. Qué raro. ¿De dónde habré sacado yo los 2 metros? Sí, porque nos vamos por la parte de arriba, en este caso, ¿no es cierto? Estamos fuera de la tabla. Podríamos hablar de que estaríamos con un diámetro de 48 pulgadas en este caso. Aunque en realidad ya nos hallamos con una velocidad un poco alta, ¿no? Como de, estaríamos entrando también en la zona de falla. Mm. Qué raro esta velocidad, chicos. Ya les digo, me sorprende y no sé por qué yo saqué una velocidad más pequeña. Como que el guía máximo que calculamos es 1. Lo que yo no les esté diciendo adecuadamente esta consideración. Pero no, es con esa velocidad, ¿sí? Me resulta extraño. Bueno, chicos, aparentemente yo me he confundido. Tengo una velocidad más pequeña. En este caso, pues lo que podríamos hacer son dos cosas. La una es tener este diámetro, ¿sí? De 48 pulgadas, ¿sí? Que sería lo máximo que podemos tener en este caso. Y tener una protección, pues, adicional, ¿no es cierto? No colocar 2 filas, sino 3 filas, que nos trataría de dar cierta protección, en este caso para nuestro cauce, ¿sí? Ya que estamos con velocidades bastante altas hacia aguas abajo, ¿sí? Con los 70 y con el 1,97 que tendríamos nosotros aquí, pues tenemos esta velocidad, ¿no es cierto? Casi 6 metros sobre segundo. Y pues tendríamos que protegerla al menos con 3 hileras, ¿no es cierto? Ya que pues estas 48 pulgadas, si la transformamos a centímetros, veamos cuál es el valor, ¿no es cierto? Voy a hacer brevemente el cálculo, chicos. O sea, necesitaríamos un diámetro de roca considerable, ¿verdad? De lo que estoy mirando aquí, necesitaríamos unas rocas de 1 metro fácil, ¿no es cierto? De diámetro, unas rocas muy, muy grandes. Entonces, pues obviamente estamos yéndonos hacia lo que ellos llaman esta zona de falla, ¿sí? Entonces, de momento, con estos resultados, que nuevamente voy a revisar el por qué nos está dando tan alto,
pues podríamos quedarnos con estos 48, ¿sí? Con los resultados que yo había calculado, como les decía, tengo una velocidad de 2 metros sobre segundos, ¿sí? Que si los transformamos, en este caso, ¿no es cierto?, a pulgadas para hacer el ejercicio, chicos, obtenía yo una velocidad de 6,56, ¿sí? Para hacer el ejercicio por aquí, ¿no es cierto? Y pues justamente nos quedábamos con un diámetro del enrocado que estaba por acá, ¿sí? Más o menos. Entonces, ustedes ven que era incluso un poco menor a 6 pulgadas, ¿sí? Pero, nuevamente esto, por, pues, el error que cometí yo en este caso, no sé por dónde, que obtuve los 2 metros por segundo y tenía este valor, ¿sí? De lo contrario, hubiera previsto para ver otra alternativa, ¿sí? Porque estamos con un diámetro primero muy grande, ¿sí? Y pues bueno, las dos filas serían una alternativa, ¿no es cierto?, de protección. O de lo contrario, tendríamos que igual tratar de mejorar un poco el fondo, ¿sí? Poner algún tipo de, no sé, por ejemplo, hormigón lanzado o algo así que nos ayude a estabilizar un poco esto y evitar que tengamos fallas, ¿sí? Serían una de las alternativas. Eso, chicos, de momento con el enrocado y nos quedaríamos con esta parte del diseño, ¿sí? Obteniendo las 48 pulgadas, ¿sí? En este caso. No sé si tenemos alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a este diseño, chicos. Bien, algo que se me estaba olvidando comentarles, chicos, es también con respecto al, al cuenco disipador, ¿sí? Aquí simplemente nos habíamos quedado con los 2 metros de profundización, ¿sí? Y pues así es como vamos a trabajar en este momento, pero nosotros podemos optimizar esta profundización y es justamente colocando unos bloques de impacto, ¿sí? Voy a compartirles una figura. Sobre los bloques de impacto, se los voy a pasar al chat también y la voy a poner ahorita en OneNote. No sé si es porque la figura es un poco grande que no me permite copiarla aquí en el chat. Bueno, ya veré. Más bien si se la subo a la sección de archivos. La voy a pegar en este momento al OneNote para que ustedes la puedan mirar. Sí, es un poquito grande. Creo que por eso no me deja compartirla directamente en el chat. Y aquí pues se está cargando, no la visualizamos aún. Perfecto. Bien, chicos, entonces voy a ver si la hago más grande y la vamos mirando por partes. Entonces aquí está la alternativa de los bloques de impacto que lo habíamos comentado también durante la teoría. Hacerla más grande, en todo caso irlo recorriendo. Entonces, miren, este igual son abacos sacados del Bureau of Reclamation, del diseño de presas pequeñas, en donde nos explican más o menos las pendientes de los bloques de impacto, algunas distancias recomendadas. ¿Sí? Aquí pueden ver, ¿no es cierto?, estas separaciones están en función de este valor H, ¿sí? Que no se alcanza a ver muy bien, ¿sí? Pero es en función del calado, ¿no es cierto?, que tendríamos nosotros hacia aguas abajo. Y aquí tenemos también algunos ábacos que nos permiten en función del número de Froude, este es el número de Froude del calado contraído, ¿sí? En función de este número de Froude, pues podemos ir obteniendo algunos parámetros para utilizar los bloques de impacto, ¿sí? Entonces miren que el número de Froude aparece acá arriba,
aquí abajo también, y nos permite encontrar estos parámetros. Miren los calados mínimos que deberíamos tener hacia aguas abajo, ¿no es cierto? Aquí podemos observar la ecuación de Belanger. ¿Sí? También tenemos por acá la altura de los bloques de impacto. ¿Sí? Miren, aquí tenemos propiamente la altura del bloque. Aquí tenemos la altura del umbral. ¿Sí? Y también la longitud del resalto, ¿no es cierto? En función de el uso ya de estos bloques de impacto, que lo que justamente querían es reducir, ¿no es cierto?, este profundizamiento. ¿Sí? Y aquí tenemos el umbral, ¿sí? Aquí tenemos el umbral, chicos, es esta parte del zampeado. ¿Sí? Nos dan la altura de ese umbral, nos dan la altura de los bloques. ¿Sí? Y también nos recomiendan las pendientes. Miren, esta pendiente es 2:1, si ya no es 1:1, y los bloques de impacto sí tienen esta pendiente 1:1 para, como les decía, reducir un poco esta profundización del cuenco. ¿Sí? ¿Qué otro parámetro por ahí estaría suelto? Bueno, el parámetro H3 y el D2, miren la separación entre los dados, ¿no es cierto? Del 0.8 D2. Aquí el D2 es el calado conjugado, ¿sí? El calado subcrítico. Aquí podemos ver el valor de H3, que es la altura del bloque, que justamente la obtenemos del abaco de aquí, la altura del bloque H3, ¿sí? Y bueno, la longitud, todo en función del número de Froude del calado contraído, ¿sí? Este sería el primer calado contraído que calculamos nosotros, que si no me equivoco era alrededor de 90 centímetros, ¿no es cierto? Voy a regresar para ver cuál fue. Nuevamente, esta información es con el primer calado contraído, que efectivamente era 93 centímetros, ¿sí? Estoy viendo aquí. Entonces, con este número de Froude, que era 277, es con lo que podemos nosotros trabajar en este abaco, que igual ofrezco compartirles, chicos. Sí, no sé por qué no se me copió en el chat. Les voy a subir a la sección de archivos de esta aula de Teams que acabo de crear para que ustedes lo puedan tener, ¿no es cierto? Quizás en algún momento les pueda servir. Y con ese número de Froude podemos ir calculando, ¿no es cierto? Estas profundizaciones, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta, duda o inquietud, chicos, con respecto a este último tema. Bien, entonces creo que con eso estamos terminando nuestra clase de hoy, chicos. Sí, hemos completado el diseño de nuestra captación convencional, ¿sí? Hemos diseñado la rejilla, hemos diseñado el derripiador y ahora hemos terminado el diseño del laúd y el cuenco disipador con el enrocado. Y pues hasta aquí vendría su trabajo también bimestral, ¿sí? No se olviden que la próxima semana tendríamos ya nuestra presentación, ¿sí? La presentación de las maquetas y de los trabajos. Y pues probablemente de aquí en 2 semanas, no estoy segura de cómo nos dé el tiempo, también podríamos tener una pequeña evaluación teórica, ¿sí? Eso, chicos, preguntas, dudas o inquietudes, reclamos. Inge, yo tengo una pregunta. Es con Claro. respecto al deber. ¿Hasta qué valor debíamos graficar el perfil? El valor de X. El valor de X del deber de la SUD a mano, Ajá. simplemente hasta la altura de la SUD, que era el 1,80. Un 80. Ok, Inge, gracias. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Bien, entonces, chicos, eso sería todo por nuestra clase de hoy. Ya saben, si mientras están realizando los diseños tienen alguna consulta, pues me la pueden comentar con toda confianza. Voy a aprovechar el aula de Teams también para compartirles unos planos. No son los planos de la captación convencional que les mostré en clase,
Pero son los planos de una captación de fondo que tiene algunos elementos que son muy similares, ¿no es cierto?, a lo que hemos visto en captación convencional y quizás les pueda servir de guía. Y si no, pues de todas maneras nos va a servir de insumo para nuestro siguiente tema, que ya es la captación de fondo propiamente, ¿sí? Que sería nuestro trabajo del próximo bimestre. Bien, chicos, entonces eso sería todo. Si tienen alguna inquietud con respecto al trabajo que van a desarrollar como tarea, ¿no es cierto?, para la próxima semana, igual me pueden consultar con toda confianza. Y pues espero que nos veamos presencialmente ya la próxima clase, ¿sí? Muchísimas gracias, chicos. Que tengan una linda tarde. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Ife. Chao. Que Hasta tengan luego. una linda tarde.